¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola decisión puede cambiar por completo el rumbo de una vida? Eduardo, un empresario que parecía tenerlo todo, hizo lo impensable, invitó a Carmen, su exnovia humilde del colegio, a su boda. Pero no lo hizo por nostalgia, sino con un objetivo oculto. Quería que ella viera el lujo y el éxito que había alcanzado, dejando claro quién había ganado en esta historia. Lo que Eduardo no imaginaba era que esta jugada daría un giro inesperado. Cuando Carmen entró al salón, con su sencillez y autenticidad, no solo desafió las apariencias, sino que también encendió una chispa en todos los presentes, especialmente en él. Lo que comenzó como un acto de arrogancia se convirtió en un momento que desnudó las inseguridades y los valores ocultos de quienes estaban allí. ¿Es posible que la humildad y la fuerza interior sean más poderosas que todo el lujo del mundo? Quédate, porque esta historia no solo te hará cuestionar tus propias decisiones, sino también replantearte lo que realmente importa en la vida. Eduardo, un empresario cuya fortuna parecía tan sólida como los rascacielos que dominaban el horizonte desde su oficina, observaba la ciudad a través de un enorme ventanal. Su reflejo impecable en el cristal contrastaba con un eco del pasado que empezaba a resurgir. Carmen, su exnovia del instituto, aparecía en su mente como un recordatorio de un mundo completamente distinto al lujo frío que ahora lo rodeaba. La invitación no fue un gesto inocente, sino una estrategia cuidadosamente calculada. Eduardo sabía que invitar a Carmen a su boda sería su manera de mostrarle el éxito que había alcanzado. Sin embargo, junto con ese plan, emergió algo inesperado, una punzada de nostalgia. ¿Sería su humildad tan desarmante como lo había sido en su juventud? Mientras Valentina, su prometida, supervisaba cada detalle de la ceremonia con un aire altivo, Eduardo parecía sumergido en sus propios pensamientos. «Se quedará de piedra cuando vea todo esto», comentó Valentina mientras ajustaba el collar de diamantes que adornaba su cuello. Eduardo sonrió levemente, pero en su interior, recordaba los pasillos sencillos y las risas auténticas que compartió con Carmen. Carmen, por otro lado, recibió la invitación con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Su vida estaba repleta de la calidez de una escuela llena de niños y las responsabilidades cotidianas. A pesar de sus dudas, una chispa de curiosidad comenzó a brotar. Quería ver cómo había cambiado Eduardo y qué le deparaba este inesperado encuentro con su pasado. La fastuosidad de la mansión donde se celebraría la boda no solo era imponente, sino también intimidante. Valentina dirigía cada detalle con la precisión de una directora de orquesta manejando una sinfonía de opulencia. Sin embargo, Eduardo no podía ignorar la sensación de peso que le provocaban las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto, un peso que contrastaba cruelmente con la ligereza que Carmen siempre transmitía. La riqueza de Eduardo era evidente en cada rincón de la ceremonia planificada. Sin embargo, mientras revisaba la lista de invitados, algo en su interior lo inquietaba. Carmen, con su autenticidad y sencillez, simbolizaba algo que ningún lujo podía igualar. Se preguntaba si el brillo de su éxito sería suficiente para eclipsar el carisma genuino de su exnovia. Con cada día que pasaba y la boda acercándose, Eduardo se encontraba pensando más en Carmen y menos en Valentina. Cada recuerdo era un contraste entre el mundo opulento en el que vivía y la simplicidad inspiradora que una vez compartió con Carmen. No podía evitarlo, su corazón comenzaba a explorar un camino que creía haber dejado atrás para siempre. En el fondo, Eduardo sabía que la presencia de Carmen no solo traería recuerdos, sino que tenía el potencial de cambiar el rumbo de su historia. Ella representaba un recordatorio vivo de lo que una vez fue y, quizás, de lo que aún podría ser. La duda que crecía en su interior no era solo sobre su boda, sino sobre la vida que había construido. Valentina, con la seguridad de quien cree controlar la situación, ajustaba los últimos detalles de su gran día. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y malicia al pensar en el encuentro entre Eduardo y Carmen. «Será un espectáculo memorable», se dijo, mientras elegía cuidadosamente las palabras que usaría para humillar a la exnovia de su prometido. La llegada de Carmen era esperada como un momento clave para Valentina. Entre las risas de los invitados y el bullicio del evento, planeaba convertirla en el centro de atención, pero no de una manera amable. Su plan era evidente: exhibir su superioridad en cada gesto, cada comentario. Sin embargo, bajo esa fachada, Valentina escondía una inseguridad que la carcomía. Carmen apareció en la entrada del recinto con un porte que desarmó las expectativas de Valentina. No llevaba un vestido ostentoso, pero su elegancia era innegable. Las miradas se dirigieron a ella de inmediato,
no por el espectáculo que Valentina había imaginado, sino por la autenticidad que irradiaba. Era un contraste abrumador con el ambiente excesivamente lujoso. Valentina no pudo evitar notar cómo Carmen, con su sencillez, empezaba a captar la atención de algunos invitados. Los comentarios que esperaba escuchar sobre el supuesto fracaso de la exnovia no llegaron. En su lugar, las palabras que resonaban eran sobre su carisma y su manera genuina de moverse entre la multitud. Esto empezó a sembrar una semilla de incomodidad en Valentina. Eduardo, por su parte, observaba la interacción desde lejos, dividido entre dos mundos. Valentina, rodeada de un círculo que celebraba la riqueza y el estatus, contrastaba con Carmen, que brillaba sin esfuerzo en medio de la opulencia. Una parte de él sentía orgullo por Carmen, mientras la otra se preguntaba cómo había llegado a perder ese vínculo tan puro. Los momentos de tensión crecían a medida que Valentina intentaba, una y otra vez, eclipsar a Carmen. Pero sus comentarios sarcásticos no lograban el efecto esperado. Carmen respondía con una sonrisa tranquila, proyectando una fuerza que desarmaba cualquier intento de menosprecio. Este intercambio silencioso comenzaba a atraer la atención de más personas. La sonrisa de Valentina se tensaba cada vez más. Cada vez que intentaba destacar su posición de privilegio, se encontraba con la calma imperturbable de Carmen. En un ambiente donde todo giraba en torno a las apariencias, Carmen ofrecía un contraste que empezaba a incomodar incluso a los invitados más acostumbrados a la superficialidad. Sin darse cuenta, Valentina estaba perdiendo el control de la narrativa. Su plan, que en un principio parecía perfecto, comenzaba a desmoronarse ante la autenticidad de Carmen. Mientras tanto, Eduardo no podía apartar la vista de la escena. Algo dentro de él empezaba a cambiar, una chispa que lo preparaba para el momento de enfrentarse a su pasado. Carmen, desde el momento en que cruzó la entrada, se convirtió en el centro de un inesperado cambio de dinámica. A pesar de la opulencia que la rodeaba, no mostró rastro de incomodidad. Con cada paso, su autenticidad parecía iluminar la sala, desarmando a quienes esperaban verla intimidada. Valentina, al observarla, no podía disimular su sorpresa y su creciente frustración. Mientras los invitados más elitistas intentaban evaluar a Carmen con miradas críticas, ella respondía con naturalidad y una sonrisa que desarmaba cualquier juicio. Los comentarios sutiles sobre su vestimenta o su origen no lograban el efecto esperado. En lugar de sentirse pequeña, Carmen proyectaba una confianza que resonaba más fuerte que cualquier joya en la sala. La humildad de Carmen, lejos de hacerla parecer fuera de lugar, comenzaba a destacar como un contraste refrescante en un ambiente saturado de superficialidad. Su forma de interactuar con otros invitados revelaba una autenticidad que muchos de ellos no estaban acostumbrados a ver. La riqueza material que los rodeaba palidecía ante la riqueza de carácter que ella traía consigo. Valentina, cada vez más inquieta, intentó desviar la atención organizando un brindis ostentoso. Pero incluso entonces, Carmen, con su porte tranquilo, captaba la admiración de quienes antes la habían subestimado. Sus palabras y gestos transmitían una elegancia que no dependía de vestidos caros ni accesorios llamativos, sino de algo mucho más profundo. Eduardo no podía evitar observar cómo Carmen se movía por la sala con una gracia que parecía inalcanzable para Valentina. Recordaba esos mismos gestos en los días en que todo era más sencillo, cuando la autenticidad era lo que definía su mundo. Mientras miraba a Carmen, comenzó a cuestionar las decisiones que lo habían llevado a este punto. Algunos invitados, inicialmente escépticos ante la presencia de Carmen, comenzaron a acercarse a ella, atraídos por su carisma. Sus palabras no eran ensayadas ni calculadas, sino auténticas y llenas de historias que resonaban con verdades universales. Este contraste empezaba a generar murmullos entre el círculo de Valentina, que veía cómo su narrativa planeada se escapaba de su control. Carmen no necesitaba elevar la voz ni imponerse para hacerse notar. Su fuerza estaba en su capacidad de permanecer fiel a sí misma, incluso en un entorno que buscaba aplastarla. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso distinto, como si ofreciera a los demás un vistazo a un mundo más genuino, un mundo que muchos de ellos habían olvidado. La escena empezaba a inclinarse a favor de Carmen, no porque buscara destacar, sino precisamente por no intentarlo. Su autenticidad desmoronaba las barreras que Valentina había erigido. Eduardo, mientras tanto, comenzaba a sentir un nudo en el pecho, una mezcla de admiración y arrepentimiento, como si Carmen estuviera desenmascarando no solo a Valentina, sino también a él mismo. Eduardo, atrapado en la vorágine de su propia ceremonia, no podía evitar que su mente viajara al pasado.
La risa de Carmen, la calidez de su mirada y los momentos que compartieron en una época más sencilla resonaban con fuerza. Aquellos días en los que los sueños no tenían precio parecían ahora un eco lejano, ahogado por el brillo del lujo que lo rodeaba. Las palabras de Carmen, aunque breves y casuales durante el evento, despertaron en Eduardo memorias que creía enterradas. Cada detalle de su vida actual parecía un contraste doloroso con los valores que una vez compartieron. Recordó cómo, juntos, habían hablado de un futuro lleno de significado, no de apariencias. El peso del arrepentimiento comenzó a instalarse en su pecho. Valentina, ajena al torbellino emocional de Eduardo, continuaba su papel como anfitriona perfecta, buscando siempre ser el centro de atención. Pero Eduardo veía en ella una representación de todo lo que había sacrificado para llegar a donde estaba. El brillo de su éxito comenzaba a perder su encanto, reemplazado por una sensación de vacío cada vez más profunda. A medida que los recuerdos seguían fluyendo, Eduardo revivió las tardes en las que Carmen y él soñaban juntos sin restricciones. Pensó en cómo su humildad y autenticidad lo habían inspirado a ser mejor, a perseguir metas que ahora parecían irrelevantes. Se preguntó cuándo fue que dejó de valorar esas pequeñas cosas que antes significaban tanto. Los momentos de nostalgia comenzaron a teñir su percepción del evento. Mientras la música y las risas llenaban el salón, Eduardo no podía evitar sentirse como un espectador en su propia vida. Carmen, con su sola presencia, había abierto una grieta en la fachada que él había construido cuidadosamente durante años. El contraste entre la simplicidad del pasado y la complejidad de su presente se hacía cada vez más evidente. Eduardo no podía ignorar la sensación de que, en algún momento, había tomado un desvío equivocado. Los rostros sonrientes a su alrededor parecían carecer de la profundidad que él recordaba en los ojos de Carmen. La nostalgia no solo trajo recuerdos, sino también una especie de claridad. Eduardo comenzó a preguntarse si todo lo que había perseguido realmente valía la pena. ¿Era posible que hubiera perdido algo más valioso en el camino? Carmen, sin decirlo, parecía ser un recordatorio de aquello que él había dejado atrás por seguir un sueño que ahora parecía vacío. Mientras los invitados seguían disfrutando de la opulencia de la boda, Eduardo sintió una necesidad creciente de escapar de todo. Carmen había despertado algo en él, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Una parte de sí mismo que no podía ignorar, incluso si eso significaba enfrentar decisiones que podrían cambiarlo todo. Carmen no buscaba destacar, pero su forma de estar presente era imposible de ignorar. Cada intento de Valentina por humillarla encontraba un muro inquebrantable de gracia y humildad. Los comentarios mordaces y las miradas cargadas de juicio no lograban el efecto esperado, en cambio, Carmen respondía con una serenidad que desconcertaba a todos. La sala, cargada de opulencia y pretensión, parecía transformarse con la sola presencia de Carmen. Su autenticidad, que desafiaba las normas del entorno, comenzaba a captar la atención de más invitados. En un lugar donde las apariencias lo eran todo, ella demostraba que la verdadera elegancia no estaba en los vestidos caros ni en las joyas, sino en la autenticidad de ser uno mismo. Eduardo, que observaba todo desde la distancia, sentía una mezcla de admiración y nostalgia. Cada gesto de Carmen parecía recordarle el mundo que había dejado atrás, un mundo donde la riqueza no se medía en dinero, sino en valores. Se dio cuenta de que la fuerza de Carmen no era solo una virtud, sino un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Valentina, incapaz de aceptar que su narrativa se desmoronaba, redobló sus esfuerzos por menospreciar a Carmen. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía su fragilidad. Las palabras de Carmen, siempre medidas y llenas de calma, parecían despojar de poder a cualquier ataque. Los invitados, que al principio seguían a Valentina, empezaban a dudar. Carmen, lejos de buscar venganza, mantuvo su postura con una elegancia que desafiaba las expectativas. No necesitaba defenderse, su sola presencia era suficiente para desarmar cualquier ataque. Este contraste entre su fortaleza interior y la superficialidad del ambiente generaba un impacto inesperado en quienes la rodeaban, especialmente en Eduardo. Los intentos de Valentina por destacar comenzaron a parecer desesperados. Los murmullos entre los invitados se hicieron más notorios, y muchos empezaron a cuestionar el propósito de sus acciones. Carmen, en cambio, continuaba con su actitud tranquila, demostrando que no necesitaba competir en un juego que no le interesaba jugar. La tensión en la sala crecía, pero no porque Carmen estuviera respondiendo a los ataques, sino porque su falta de reacción dejaba a Valentina expuesta. Cada vez que intentaba humillarla, Carmen respondía con un gesto o una frase que,
sin buscarlo, realzaba su dignidad. Este duelo silencioso comenzaba a cambiar la dinámica del evento. Eduardo no podía apartar la vista de Carmen. En ella veía una lección viva de todo lo que había perdido al perseguir una vida de lujo y apariencias. Mientras la noche avanzaba, comenzó a sentir que Carmen no solo era una invitada en su boda, sino una pieza clave en la narrativa de su vida, una que no podía ignorar. La noche avanzaba entre risas y murmullos, pero Eduardo no podía evitar buscar una oportunidad para acercarse a Carmen. Entre las luces y el bullicio, la vio sola en una esquina del jardín, mirando el horizonte. Su figura, bañada por la luz tenue, parecía ajena a la opulencia que la rodeaba, como si perteneciera a un mundo completamente diferente. ¿Puedo acompañarte un momento?, preguntó Eduardo, rompiendo el silencio. Carmen giró lentamente y lo recibió con una sonrisa serena. La conversación comenzó con comentarios superficiales sobre el evento, pero pronto derivó hacia un territorio más íntimo. Había en sus palabras una conexión que ni el tiempo ni las diferencias de sus caminos habían logrado romper. Eduardo, inicialmente cauteloso, no pudo contener las preguntas que lo habían atormentado toda la noche. ¿Cómo lo haces, Carmen? ¿Cómo puedes ser tú, aquí, con todo esto?, dijo, señalando el lujo que los rodeaba. Carmen, sin perder su calma, respondió con sinceridad: supongo que nunca quise ser otra persona, Eduardo. Sus palabras resonaron como un eco en la mente de Eduardo, despertando recuerdos que creía olvidados. Hablar con Carmen era como abrir un libro que había cerrado hacía años, uno lleno de nostalgia y arrepentimiento. Cada frase que ella pronunciaba lo hacía cuestionar más profundamente las decisiones que lo llevaron a construir su vida actual. Carmen, por su parte, lo escuchaba con atención, notando las grietas en la armadura de éxito que Eduardo había construido. No lo juzgaba, pero tampoco le ofrecía consuelo fácil. Sus respuestas eran honestas, desprovistas de artificios. Había algo profundamente humano en su conversación, una autenticidad que Eduardo no había experimentado en mucho tiempo. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Carmen lo miró a los ojos, sosteniendo su mirada con firmeza. A veces, Eduardo. Pero aprendí que no puedes avanzar si te aferras al pasado. ¿Y tú, te arrepientes de algo? La pregunta, directa y sencilla, lo dejó sin palabras, obligándolo a enfrentar una verdad que había evitado. Mientras la conversación continuaba, Eduardo comenzó a sentirse despojado de las máscaras que llevaba durante años. En la presencia de Carmen, no podía esconderse detrás de su riqueza o de su estatus. Era solo él, vulnerable y lleno de preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo veía por quien realmente era. La interacción terminó con un silencio cargado de significado. Eduardo se alejó de Carmen con una mezcla de emociones que apenas podía comprender. Pero algo en su interior había cambiado. Mientras regresaba al bullicio del evento, sabía que esta conversación no era un cierre, sino un inicio, una puerta abierta hacia algo que aún no podía definir. Valentina, desde la distancia, observaba cómo Eduardo y Carmen hablaban en una esquina del jardín. Aunque intentaba aparentar indiferencia, su mirada se clavaba en ellos con una mezcla de frustración y temor. La conexión que percibía entre ambos comenzaba a erosionar la seguridad que había exhibido durante todo el evento. Los gestos de Eduardo hacia Carmen eran diferentes a cualquier cosa que Valentina hubiera visto antes. Había en sus ojos una calidez que nunca experimentó en sus interacciones con él. La arrogancia que siempre la acompañaba empezó a desmoronarse, dejando al descubierto una sensación que apenas reconocía: vulnerabilidad. Mientras intentaba recuperar el control de sus emociones, los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos notaban la tensión en Valentina, otros mencionaban cómo Carmen destacaba sin esfuerzo en un entorno donde todo parecía diseñado para opacarla. Cada comentario era como una aguja que perforaba el aire de superioridad que Valentina tanto se esforzaba por mantener. Eduardo regresó al salón después de hablar con Carmen, pero algo en su actitud había cambiado. Valentina lo sintió distante, casi ajeno. Intentó atraer su atención con bromas y gestos afectuosos, pero él parecía ausente, perdido en sus pensamientos. Esta desconexión alimentaba sus inseguridades, haciendo que el miedo comenzara a dominarla. La seguridad que Valentina siempre había proyectado se convirtió en una fachada frágil. Su mente se llenó de preguntas que no podía evitar. ¿Y si Eduardo todavía sentía algo por Carmen?
¿Y si su relación no era tan sólida como siempre creyó? Este conflicto interno comenzó a reflejarse en sus gestos, que ya no eran tan elegantes ni controlados. Cada mirada de los invitados hacia Carmen y Eduardo intensificaba la presión sobre Valentina. La idea de perder el control sobre la narrativa de su propia boda era intolerable. Pero, por más que intentara recuperar su protagonismo, sentía que las fuerzas que antes la sostenían se desmoronaban lentamente. En un momento de desesperación, Valentina se retiró a un rincón del salón, fingiendo ajustar su maquillaje. Mientras se miraba al espejo, no vio a la mujer fuerte y sofisticada que siempre había creído ser. En su lugar, encontró a alguien lleno de dudas y miedos, alguien que comenzaba a cuestionar si su mundo de lujo realmente la definía. A medida que el evento continuaba, Valentina no pudo evitar observar a Carmen con una mezcla de celos y admiración. Había algo en su autenticidad que ella no podía replicar, por mucho que lo intentara. Este despertar, aunque doloroso, la enfrentaba a una verdad que siempre había habitado, que su riqueza y estatus no eran suficientes para llenar el vacío que sentía. Mientras la noche avanzaba, el aire en el salón parecía cambiar. La presencia de Carmen, tan sencilla y genuina, comenzaba a ejercer una influencia inesperada sobre los invitados. Aquellos que inicialmente la habían ignorado ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y admiración. Su forma de ser, tan ajena al mundo de apariencias, resultaba cautivadora. Carmen no buscaba destacar, pero sus palabras e historias empezaron a resonar entre los asistentes. Hablaba de su vida como profesora, de los niños que llenaban sus días con risas y desafíos, y de cómo encontraba alegría en cosas pequeñas. Los rostros de algunos invitados, acostumbrados a hablar de negocios y lujos, reflejaban algo nuevo, interés genuino. Eduardo, desde un rincón del salón, observaba cómo Carmen atraía a un grupo de invitados. La escena era un contraste evidente con el resto del evento, donde las conversaciones giraban en torno a estatus y riqueza. Mientras veía cómo otros se sentían atraídos por su autenticidad, una parte de él comenzaba a entender por qué siempre había valorado su forma de ser. Entre los miembros de la élite, surgía un murmullo incómodo. La presencia de Carmen, con su carisma natural, estaba alterando el equilibrio de poder en el evento. Los comentarios que antes eran de desprecio se transformaron en dudas. ¿Cómo era posible que alguien tan fuera de lugar pudiera eclipsar a quienes estaban acostumbrados a dominar la atención? Valentina, que había planificado cada detalle para asegurarse de que todo girara en torno a ella, comenzaba a sentir como su control se escapaba. Ver a sus amigos y conocidos mostrando interés en Carmen era un golpe a su ego. Cada sonrisa, cada palabra dirigida a Carmen, era como una grieta en la fachada que tanto había trabajado para construir. Mientras tanto, Carmen continuaba siendo fiel a sí misma, ajena a la tensión que generaba en algunos. No buscaba destacar, pero su humildad se convertía en un recordatorio incómodo para muchos. En un ambiente donde lo superficial era la norma, su autenticidad era un espejo que reflejaba las carencias emocionales de quienes la rodeaban. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando un invitado, acostumbrado a medir el éxito en números, confesó sentirse conmovido por las historias de Carmen. A veces olvido lo que realmente importa, dijo, para sorpresa de los demás. Sus palabras desencadenaron un cambio sutil en el ambiente, una especie de reflexión colectiva que pocos esperaban. Eduardo, al ver cómo Carmen se convertía en el centro de atención sin siquiera intentarlo, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su mundo, construido con esfuerzo y sacrificio, parecía vacío en comparación con la riqueza emocional que Carmen traía consigo. En ese momento, supo que la noche no terminaría como había imaginado. Carmen, rodeada de un pequeño grupo de invitados, comenzó a compartir historias de su día a día como profesora. Hablaba de los niños que no solo aprendían de ella, sino que también la enseñaban a ver el mundo con ojos renovados. Cada palabra era un reflejo de su autenticidad y, poco a poco, los asistentes que antes la miraban con desprecio empezaron a escucharla con atención. Sus relatos eran simples, pero tenían una profundidad que tocaba fibras olvidadas en muchos de los presentes. Narró como un niño, con apenas lo necesario para vivir, le había regalado un dibujo diciendo, «Esto es para que siempre recuerde sonreír». La sala, donde normalmente reinaban las conversaciones vacías, quedó en silencio. Había algo poderoso en su humildad. Mientras Carmen hablaba, algunos invitados se encontraron cuestionando las prioridades de sus propias vidas. Sus palabras no eran críticas, pero tenían el efecto de un espejo,
reflejando el contraste entre la autenticidad de su vida y la superficialidad que dominaba el evento. En ese momento, la riqueza dejó de ser el tema principal. Valentina, que observaba desde lejos, sintió una punzada de incomodidad. Ver cómo Carmen, sin buscarlo, capturaba la atención de su círculo era un golpe a su ego. Sin embargo, algo más profundo comenzó a emerger, un cuestionamiento interno sobre su propia vida. ¿Acaso su búsqueda de perfección era suficiente para llenar el vacío que sentía? Eduardo, que había sido testigo silencioso de la transformación del ambiente, se sintió conmovido por las historias de Carmen. Recordó las conversaciones que solían tener, llenas de sueños y promesas que alguna vez compartieron. En ese instante, entendió que no era solo Carmen quien había cambiado la energía del evento, sino también lo que ella representaba. Uno de los invitados, un hombre mayor que había acumulado fortunas pero sentía un vacío profundo, se acercó a Carmen después de escucharla. «Nunca pensé que aprendería algo en una boda», confesó, con un tono honesto y quebrado. Carmen le sonrió, demostrando que su intención nunca había sido impresionar, sino simplemente ser ella misma. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones en torno a Carmen se transformaron en una especie de cadena de reflexiones. Algunos asistentes comenzaron a compartir sus propias historias y emociones, como si su presencia hubiera abierto una puerta que nadie se había atrevido a cruzar. En lugar de competir por atención, los invitados comenzaron a conectar a un nivel más profundo. Eduardo, al observar el impacto de Carmen, sintió que estaba presenciando algo extraordinario. Ella había logrado lo que ninguna cantidad de dinero o estatus podía conseguir, inspirar a los demás a mirar hacia adentro. Pero este cambio también despertó en él una pregunta urgente, una que lo seguiría hasta el final de la noche: ¿qué haría con esta nueva claridad? Eduardo, atrapado en un remolino de emociones, se apartó del bullicio de la celebración y encontró un rincón tranquilo en el jardín. Allí, lejos de las luces y las conversaciones superficiales, sintió como el peso de la noche comenzaba a hacerse insoportable. Había algo en la presencia de Carmen que lo había llevado a enfrentarse a verdades que había evitado durante años. Mientras sostenía una copa de champán, recordó el momento en que decidió romper con su pasado para perseguir el éxito. Al principio, pensó que la riqueza y el estatus serían suficientes para llenar el vacío que sentía, pero ahora se daba cuenta de que ese vacío no solo seguía allí, sino que era más profundo que nunca. Carmen, con su sencillez, había hecho evidente lo que faltaba en su vida. Eduardo se sentó en un banco, mirando el cielo estrellado, y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó los sueños que solía compartir con Carmen, sueños que no tenían precio ni estaban ligados a la ambición. En ese momento, sintió un arrepentimiento que lo atravesó por completo. Se preguntó si había perdido algo invaluable al elegir el camino que lo llevó hasta allí. En medio de su introspección, Valentina se acercó, intentando ocultar su propia inseguridad detrás de una sonrisa perfecta. «¿Estás bien?», preguntó, aunque sus ojos traicionaban su inquietud. Eduardo, por primera vez, no pudo responder con una mentira piadosa. «No lo sé», dijo finalmente, sin mirar directamente a su prometida. Esa respuesta dejó a Valentina en silencio. A medida que la noche avanzaba, Eduardo comenzó a cuestionar no solo su relación con Valentina, sino todo lo que había construido. Su mansión, su empresa, incluso la boda misma, se sentían como una fachada destinada a impresionar a los demás. Pero, en su interior, sabía que ninguna de esas cosas tenía el poder de llenar el vacío que sentía. Recordó la conversación que tuvo con Carmen más temprano, sus palabras simples pero llenas de significado. «A veces, lo que creemos que necesitamos no es lo que realmente nos llena», había dicho ella, como si pudiera leer su alma. Esas palabras seguían resonando en su mente, desarmándolo y llevándolo a confrontar su propia verdad. Eduardo sabía que tenía que ser honesto consigo mismo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería su vida si hubiera seguido un camino diferente, uno donde los valores que compartía con Carmen hubieran sido su brújula. La imagen lo llenó de nostalgia, pero también de una profunda tristeza por todo lo que había dejado atrás. En ese instante, Eduardo tomó una decisión, aunque todavía no sabía cómo llevarla a cabo. No podía seguir ignorando el vacío que sentía ni fingir que todo estaba bien. La presencia de Carmen había encendido una chispa en su interior, una que no podía apagar. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a cambiar todo para encontrar la autenticidad que había perdido? Valentina, cuya inseguridad había estado creciendo durante toda la noche,
finalmente alcanzó un punto de quiebre. Rodeada por sus amigos más cercanos, intentó mantener su habitual aire de superioridad, pero cada comentario sobre Carmen era como un recordatorio constante de su falta de control sobre la situación. Su sonrisa comenzó a desmoronarse, revelando la tensión detrás de su máscara. Los murmullos entre los invitados aumentaban, y Valentina no podía ignorarlos. Comentarios sobre la autenticidad de Carmen y su inesperada capacidad para cautivar a la audiencia llenaban el aire. Los elogios, que Valentina había planeado monopolizar esa noche, estaban siendo dirigidos hacia alguien que, según ella, no merecía esa atención. La presión se volvía insoportable. Durante el brindis, Valentina intentó recuperar el protagonismo con un discurso ensayado y lleno de referencias a su éxito y su vida perfecta junto a Eduardo. Sin embargo, la reacción de los invitados fue tibia. Las palabras, aunque impecables, carecían de la emoción y la autenticidad que Carmen había mostrado en sus interacciones. El contraste era evidente para todos. En un momento de frustración, Valentina dirigió un comentario mordaz hacia Carmen, esperando ridiculizarla frente a los demás. Pero su plan falló. Carmen respondió con calma, sin perder la compostura. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo te sientes contigo mismo, dijo, dejando a Valentina sin palabras y generando un murmullo entre los asistentes. Este enfrentamiento público marcó un punto de inflexión. Los invitados comenzaron a observar a Valentina de una manera diferente, cuestionando la imagen perfecta que siempre había proyectado. Su reacción, lejos de ganarle apoyo, expuso una vulnerabilidad que ella había intentado ocultar durante años. Por primera vez, su control sobre la narrativa del evento se desmoronaba. Eduardo, que presenció la escena, sintió una mezcla de vergüenza y compasión hacia Valentina. Por más que quisiera ignorarlo, era evidente que las inseguridades de su prometida estaban profundamente ligadas a las decisiones que él había tomado. En ese instante, se dio cuenta de que la máscara que Valentina llevaba no era solo suya, sino también una que la había ayudado a crear. Valentina, ahora acorralada por su propia explosión, intentó retomar el control, pero sus esfuerzos resultaban cada vez más forzados. Los murmullos entre los invitados se transformaron en miradas de compasión e incluso de decepción. El aire de perfección que había trabajado tanto por construir se desmoronaba, y con ello, su confianza en el futuro que había planeado. En ese ambiente tenso, Carmen, fiel a su naturaleza, no buscó aprovecharse de la situación. Su respuesta fue mantener su elegancia y seguir siendo auténtica, lo que solo acentuaba el contraste con Valentina. Eduardo, al observar todo esto, comenzó a entender que las máscaras no solo habían caído para Valentina, sino también para él mismo. Eduardo, buscando claridad en medio del caos emocional que se había desatado, se acercó a sus padres, quienes observaban la boda desde una mesa en el fondo del salón. Habían permanecido en silencio durante la mayor parte de la noche, como si fueran testigos de algo que ya habían anticipado. Su madre, con una mirada comprensiva, fue la primera en hablar. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, mientras su padre lo miraba con seriedad, pero sin juicio. Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podía ocultar lo que realmente pasaba. No lo sé, mamá. Hay algo que no encaja. Todo esto, no sé si es lo que realmente quiero, respondió, dejando escapar una sinceridad que había reprimido durante años. Su padre, un hombre conocido por su sabiduría y pocas palabras, asintió lentamente. El éxito puede ser un gran logro, pero también una carga si no lo compartes con la persona correcta, dijo. Esas palabras resonaron profundamente en Eduardo, quien comenzó a darse cuenta de que su camino hacia la riqueza había dejado muchas cosas importantes atrás. La conversación se tornó más íntima. Su madre recordó los días en que Eduardo era joven, lleno de sueños que no tenían nada que ver con el lujo o el estatus. Siempre pensaste en cómo podías hacer algo significativo, algo que marcara la diferencia. Cuando cambiaste eso por simplemente aparentar, preguntó con suavidad, pero su pregunta era como un espejo doloroso para Eduardo. Eduardo intentó justificar sus decisiones, hablando de sacrificios y metas que había tenido que alcanzar. Pero, mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras sonaban vacías incluso para él mismo. Sus padres lo escuchaban sin interrumpir, permitiéndole llegar a sus propias conclusiones. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reflexivo. La presencia de Carmen durante la boda fue inevitablemente parte de la conversación. Su madre, con una sonrisa nostálgica, comentó,
Siempre admiré la manera en que ella veía lo mejor de las personas. Incluso en los momentos difíciles, tenía una forma de recordarnos lo que realmente importa. Eduardo, al escuchar esto, sintió como el peso del arrepentimiento se hacía más fuerte. Su padre agregó: no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. La riqueza verdadera no está en las cosas, sino en las conexiones que construyes. ¿Cuántas de esas conexiones aún tienes, Eduardo? La pregunta lo dejó sin palabras, obligándolo a enfrentarse a una verdad que había ignorado durante años. Mientras regresaba al bullicio del evento, Eduardo se dio cuenta de que la conversación con sus padres había desenterrado algo que no podía volver a enterrar. No era solo Carmen quien había reavivado esos sentimientos, sino también el recuerdo de quién había sido y quién aún podría ser. Pero, ¿estaba listo para tomar las decisiones que lo llevarían de vuelta a esa autenticidad? En un rincón del salón, una joven invitada de la alta sociedad observaba a Carmen con atención. Había llegado al evento con la misma mentalidad que la mayoría de los asistentes, impresionada por el lujo y convencida de que el éxito se medía en posesiones. Sin embargo, la autenticidad de Carmen estaba desafiando todo lo que ella creía importante. La joven, acostumbrada a un mundo de apariencias y expectativas rígidas, comenzó a sentir una inquietud que no podía ignorar. Cada palabra de Carmen, cada gesto lleno de humildad, resonaba como una verdad incómoda. Por primera vez, empezó a preguntarse si su vida, llena de privilegios, realmente tenía el significado que ella había asumido. A medida que observaba a Carmen, recordaba momentos de su infancia, cuando los días estaban llenos de curiosidad y alegría sin pretensiones. Esos recuerdos contrastaban dolorosamente con la rutina actual de su vida, centrada en cumplir con estándares sociales y mantener una imagen perfecta. Era un despertar silencioso, pero profundo. Inspirada por la calma y la fuerza de Carmen, la joven decidió acercarse para iniciar una conversación. Al principio, sus palabras estaban cargadas de nerviosismo, pero Carmen, con su naturalidad, la hizo sentirse cómoda. Hablaron de cosas simples, pero esas palabras se convirtieron en un puente hacia una reflexión más profunda. Siempre pensé que necesitaba tener más para ser alguien, confesó la joven, con una mezcla de vergüenza y alivio. Carmen, sin juzgarla, respondió: a veces, lo que realmente necesitamos no tiene nada que ver con lo que poseemos, sino con lo que llevamos dentro. Esa frase quedó grabada en la mente de la joven, como una semilla que comenzaba a germinar. Mientras la noche avanzaba, la joven observó cómo Carmen se desenvolvía entre los demás invitados. No necesitaba impresionar a nadie, y sin embargo, su presencia tenía un impacto mucho más profundo que cualquier joya o vestido de diseñador. Este contraste la llevó a una decisión que nunca había considerado: redefinir su idea de éxito. Al regresar a su mesa, la joven comenzó a escribir algo en su teléfono. Era una lista de cosas que quería cambiar en su vida, un pequeño pero significativo primer paso hacia una transformación personal. No sabía cómo ni cuándo comenzaría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una dirección clara. La transformación de la joven pasó desapercibida para la mayoría de los invitados, pero no para Carmen, quien notó el brillo en sus ojos al despedirse. Ese brillo, tan diferente al resplandor superficial de los diamantes, era un recordatorio de que incluso en los entornos más frívolos, la autenticidad tenía el poder de cambiar vidas de manera silenciosa, pero impactante. A medida que la noche llegaba a su clímax, los murmullos entre los invitados se transformaron en conversaciones abiertas sobre Carmen. Su autenticidad, que al principio parecía fuera de lugar, había conquistado corazones. Las personas más acostumbradas al brillo del lujo comenzaron a verla bajo una nueva luz, como un símbolo de dignidad y fuerza. Eduardo, desde una esquina del salón, observaba con asombro cómo Carmen se había convertido en el centro de la atención. No porque lo buscara, sino precisamente porque no lo hacía. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma en un ambiente tan opulento era una lección viva, una que Eduardo sentía profundamente en su corazón. Valentina, por otro lado, permanecía en silencio, claramente incómoda con la admiración que Carmen había generado. Su plan inicial de humillarla no solo había fracasado, sino que había resultado en el efecto contrario. Por primera vez, Valentina se dio cuenta de que la verdadera elegancia no se podía fabricar ni fingir, era algo innato. Los invitados, que al principio solo veían a Carmen como una figura curiosa, comenzaron a acercarse a ella con respeto genuino. Algunos compartieron con ella pequeñas confesiones, hablando de las cosas que realmente importaban en sus vidas. Carmen los escuchaba con atención,
ofreciendo palabras que, aunque simples, eran profundamente significativas. Entre el grupo de admiradores estaba un empresario veterano, conocido por su frialdad. Al escuchar las historias de Carmen, sintió una conexión inesperada. Tu fuerza no está en lo que dices, sino en cómo lo dices, comentó con un tono reverente. Sus palabras reflejaban lo que muchos sentían, una nueva admiración que desafiaba todas las expectativas. Eduardo, sintiéndose cada vez más pequeño frente a la grandeza silenciosa de Carmen, comenzó a cuestionar aún más su propio camino. ¿Cómo había perdido de vista lo que realmente importaba? Cada mirada de admiración hacia Carmen era un recordatorio de que la riqueza y el éxito no eran suficientes para llenar los vacíos en su vida. Valentina, sintiendo la presión de las miradas y los comentarios, intentó retomar su papel como anfitriona, pero la atención ya no estaba en ella. Era como si su brillo se hubiera apagado ante la luz genuina de Carmen. La tensión era evidente, pero Carmen, con su elegancia habitual, nunca buscó aprovecharse de la situación. Cuando la noche llegó a su fin, los invitados comenzaron a despedirse, pero muchos se acercaron a Carmen para agradecerle por su presencia. Eduardo, viendo esto, entendió que Carmen no solo había conquistado la admiración de los demás, sino también la suya propia, de una manera que nunca había anticipado. La boda estaba llegando a su fin, pero Eduardo se sentía más lejos de un cierre que nunca. Caminaba entre los invitados, su mente dividida entre el mundo que había construido y la chispa de autenticidad que Carmen había encendido en su interior. Cada paso era un recordatorio de la decisión que lo aguardaba, seguir con su vida actual o arriesgarlo todo por algo más verdadero. Mientras observaba a Valentina conversando con un grupo de amigos, notó la distancia emocional que siempre había existido entre ellos. La sofisticación y la ambición que tanto lo habían atraído al principio ahora se sentían vacías. Al mismo tiempo, el recuerdo de su conversación con Carmen seguía resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Eduardo buscó refugio en el jardín, donde el silencio le permitió enfrentar sus pensamientos. Miró las estrellas, preguntándose si era demasiado tarde para cambiar. Sabía que quedarse con Valentina significaba continuar una vida llena de riqueza y estatus, pero también de superficialidad. Por otro lado, volver a conectar con los valores que compartía con Carmen requería valentía y sacrificio. En ese momento, Carmen apareció en el jardín, aparentemente buscando un respiro de la multitud. Eduardo la miró con una mezcla de nostalgia y admiración. Parece que necesitabas un poco de aire tanto como yo, dijo ella con una sonrisa tranquila. Sus palabras, aunque simples, le dieron a Eduardo la sensación de estar en el lugar correcto, al menos por un instante. La conversación que siguió fue breve, pero intensa. Carmen no le ofreció respuestas ni consejos, pero su sola presencia lo obligó a reflexionar. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los lugares más importantes, comentó ella antes de regresar al salón. Eduardo sintió que esas palabras eran una invitación a reconsiderar todo. Mientras regresaba al evento, Eduardo notó que los invitados se iban dispersando, pero su propia indecisión seguía pesando en su pecho. Cada sonrisa que Valentina dirigía hacia él parecía una máscara, mientras que cada recuerdo de Carmen lo llevaba de vuelta a una época más pura. Su mundo, que antes parecía tan sólido, ahora se sentía como un castillo de arena. Al final de la noche, Eduardo se encontró frente a un espejo, mirándose fijamente. La imagen que veía era la de un hombre exitoso, pero vacío. En su interior, sabía que la decisión que debía tomar no solo afectaría su relación con Valentina, sino también la manera en que vivía su vida. Era una elección entre comodidad y autenticidad, entre riqueza material y riqueza emocional. Cuando el último invitado se fue, Eduardo permaneció en el salón vacío, sumido en sus pensamientos. Las palabras de Carmen seguían resonando en su mente, empujándolo hacia un futuro incierto pero prometedor. La pregunta final era clara: ¿sería capaz de dar el salto y enfrentar el riesgo que suponía perseguir una vida más auténtica? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que todo lo que has perseguido en la vida tal vez no es lo que realmente llena tu corazón? La historia de Eduardo y Carmen nos recuerda que no importa cuánto acumulemos en riqueza o estatus, la verdadera riqueza está en nuestra autenticidad, en cómo conectamos con los demás y en los valores que elegimos mantener. Y ahora te pregunto, ¿qué decisiones en tu vida reflejan quién realmente eres? ¿Estás persiguiendo algo que te hace feliz o algo que solo impresiona a los demás? Piensa en eso, porque al final, la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en lo que llevas en el corazón.
Si esta historia te dejó pensando y quieres seguir reflexionando sobre temas como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Aquí seguiremos explorando juntos las lecciones más poderosas que la vida nos puede enseñar. Nos vemos en el próximo vídeo.